Sobreviviste a una masacre que el mundo dio por perdida. Despertaste 8 años después con una sola meta: cambiar tu espada por un delantal y desaparecer. Pero justo cuando el vapor de la sopa empieza a borrar tus cicatrices, una figura con máscara de gas te encuentra. Tu pasado no está muerto, solo estaba esperando. Así como un plato de sopa caliente le devolvió el alma al cuerpo a nuestro prota, devolveme el favor y reventá el botón de like con la misma calidez. Cha Ewe-ja, un cazador de renombre, se encontraba en una situación límite. Herido y acorralado, la única pregunta que le venía a la mente era si de verdad iba a salir con vida de esa. Pero la fortuna, o algo así, le tenía preparada una sorpresa distinta a la muerte. Cuando recuperó el conocimiento, no estaba en el campo de batalla, sino en un basurero. Desorientado y con un hambre que le rugía en el estómago, se arrastró hasta un restaurante de sopas. Un plato caliente fue suficiente para darle un momento de paz, hasta que la noticia de un evento catastrófico de hace 8 años lo golpeó como un rayo. Se había abierto una grieta de grado 5 y todos los cazadores que habían entrado habían muerto. ¿8 años? Se dio cuenta de que no solo había sobrevivido, sino que había viajado en el tiempo. El futuro, a pesar de todo, se veía sorprendentemente tranquilo. Lejos de la guerra y los monstruos, Ewe-ja encontró consuelo en una vida sencilla. Su nuevo sueño era trabajar en ese mismo restaurante de sopas, viviendo una existencia normal, sin la carga de ser un cazador. Y así lo hizo, poniéndose un delantal y una mascarilla, buscando el anonimato. Pero justo cuando empezaba a acostumbrarse a su nueva rutina, una extraña figura con una máscara de gas se cruzó en su camino, como un presagio de que su paz no duraría mucho. Días después, mientras regresaba a casa con las compras, el familiar sonido de una alarma lo paralizó. Una nueva grieta se había abierto en la ciudad. La gente se amontonaba detrás de barricadas, grabando con sus celulares cómo los cazadores de esta nueva era luchaban contra las bestias. Ewe-ja observaba, una parte de él asombrada por el espectáculo, otra parte recordando el verdadero terror. Este mundo, el que había dejado atrás, ya no era el mismo, había entrado en una nueva era. Una era que había comenzado 11 años atrás, cuando el cielo se rasgó y una inmensa grieta se tragó todo a su paso. Monstruos, como una plaga, salieron de ella, dejando a la humanidad indefensa. Armas, tecnología, todo era inútil. La desesperación se apoderó de todos, mientras Eihai, todavía muy joven, presenciaba el horror de primera mano. Pero en medio de ese caos, una misteriosa ventana, como las pantallas de estado de los videojuegos, apareció. Fue lo que llamaron el sistema, y aquellos que interactuaron con él despertaron poderes. La aparición de esta primera generación de despertados marcó el contraataque de la humanidad contra los monstruos y el amanecer de los cazadores. Así, la civilización, caída pero resiliente, se reconstruyó rápidamente y la gente se adaptó a esta nueva era. Nuestro protagonista, Eihai, justo venía de comprar unas cosas intentando vivir una vida normal y alejado de todo ese mundo. Pero como si la normalidad fuera un lujo que no se podía dar, un sapo monstruoso se le cruzó en su camino. ¡Ay, estas autoridades! Es que no pueden hacer nada bien. Sé que fui Eihai resignado, mientras el monstruo lo atacaba con su lengua y le tiraba una lata. Sin perder un segundo, Eihai esquivó los ataques con una agilidad impresionante y, usando unos puerros que llevaba en su bolsa como si fueran una espada, saltó y golpeó al sapo con una fuerza descomunal, dejándolo fuera de combate de un solo golpe. Con el monstruo ya liquidado, Eihai suspiró, más preocupado por los puerros rotos que por el peligro recién esquivado. «Los puerros son caros, ¡qué desperdicio!», murmuró. En ese momento, una ventana de sistema se abrió frente a él, confirmando lo que ya sabíamos, o al menos lo que él era, un despertado clase S, dominio propio. Porque sí, él era ese cazador que todos daban por muerto hace 8 años, el que conocían como J. Rápidamente hizo una llamada para reportar el incidente, haciendo su mejor esfuerzo para sonar como un ciudadano sorprendido. Sí, disculpe, ¿hay un monstruo muerto en este callejón? Parece un cazador lo mató y lo dejó tirado. Es un sapo gigante asqueroso y baboso. No puedo acercarme más, da mucho asco, dijo, fingiendo asco. Al enterarse de que la ayuda llegaría en unos 5 minutos, decidió que era mejor desaparecer.
5 minutos, ¿eh? Mejor me voy antes de que lleguen, pensó, y se escabulló. Recordemos que hace 8 años, cuando las grietas aparecieron, solo unos pocos países lograron mantener sus gobiernos intactos. Sorprendentemente, Corea del Sur fue uno de ellos, adaptándose rápidamente justo detrás de Estados Unidos. Todo gracias a un despertado clase S que apareció como un cometa, un cazador conocido simplemente como J. Sin revelar su identidad ni su género, se lanzó al caos, salvando incontables vidas. Se le conoció como el Capitán Corea y llegó a ser el cazador número 1 del país, el primer cazador de rango S. Sin embargo, hace 8 años, este héroe nacional murió junto con otros 44 cazadores, al sellar una grieta de grado 1. Eui-jae, ahora en la calle, se pasó la mano por la cabeza. ¿Debí haber sonado más sorprendido cuando llamé?, se preguntó, pero luego se reafirmó: no tengo planes de volver a ser un cazador. Confirmó que estaba en el callejón correcto y siguió su camino. Detrás de él llegaron otras personas que encontraron al sapo. ¡Wow! ¡Qué locura!, comentó una mujer. ¿En serio se puede acabar con un sapo de pantano tan limpiamente? Sin mencionar que, si sos un segundo demasiado lento, te rocía ácido, añadió el hombre impresionado, sin saber que el cazador que lo hizo seguía caminando tranquilamente entre ellos. Mientras tanto, el equipo de investigación, liderado por una cazadora de pelo rojo, no paraba de asombrarse. «No es broma, está tan limpio que podríamos donarlo al equipo de investigación», dijo uno de los hombres. La cazadora les pidió buscar cualquier rastro, porque un trabajo tan bueno no lo hace un aficionado. El detector, sin embargo, no mostraba ni una pista, ni un atisbo de poder. Tenía que ser un profesional. La cazadora, irritada, se quejó de que seguramente era otro tipo con poder oculto, de esos que tanto se ven en los cómics, y que los chicos de hoy estaban muy mal acostumbrados. Al final se dio por vencida y ordenó que se llevaran al monstruo. Al menos no hubo daños ni se comió a nadie, añadió. Mientras trabajaban, uno de los hombres empezó a olfatear. «Che, ¿alguien más huele a puerros?», preguntó. Su compañera supuso que algo se había caído de la basura, pero el olor les abrió el apetito. Decidieron ir a su lugar de siempre, después de terminar el trabajo. Y como era de esperarse, su lugar de siempre era el restaurante de sopas. Allí, entre el ajetreo de la cocina y el vapor de los caldos, Eui-jae preparaba su famosa sopa para la resaca. Cha Eui-jae, el antiguo Capitán Corea, ahora trabajaba. Unos clientes, visiblemente con resaca, pidieron 2 sopas y de paso 2 botellas de soju. Pero al intentar pedir una segunda, Eui-jae los detuvo. «No, ya van por la segunda botella. Te vi guardar la primera en tu inventario», les dijo con una calma que los dejó pasmados. El cliente se quejó, pero la regla del local era clara: solo 2 botellas por mesa. Eui-jae les señaló el cartel. Los clientes, asombrados, murmuraron entre ellos. «¡Maldición! Este tipo es bueno para darse cuenta de estas cosas», dijo uno. Otro susurró. «¿Será un cazador de monstruos o algo así?». Su amigo lo desestimó. «No, nuestro capitán preguntó y dijo que es un tipo normal. Además, si fuera un cazador oculto, estaría haciendo una fortuna en las mazmorras. ¿Por qué se conformaría con un trabajo de medio tiempo en una casa de sopas?», reflexionó. Sin embargo, no pudieron evitar notar los detalles. La forma en que los atrapó escondiendo la botella, o la fuerza con la que manejaba múltiples tazones sirviendo a la vez. «Con esa vista y esa fuerza, seguro será al menos rango B cuando despierte», especularon, sin saber que Eui-jae ya había despertado hace mucho tiempo. Desde la cocina, Eui-jae los escuchaba. «Mejor que no me reclute ningún cazador al azar», pensó mientras secaba una tabla. «Probablemente yo desperté antes que él, de todos modos». Su deseo de una vida normal era firme, pero también sabía que ese trabajo en la sopa para la resaca no sería su destino final. Pero hace unos meses, en medio de la basura y el olvido, Cha Eui-jae despertó con la respiración. El golpe lo dejó aturdido y la confusión se apoderó de él mientras se preguntaba dónde estaba. Recordaba la intensa batalla contra un basilisco gigante, la hoja hundida en su cabeza. Estaba seguro de haber estado en una grieta, pero ahora
al ver el cielo abierto, ¿había logrado salir? ¿Cuánto tiempo había pasado? Su cuerpo, sin embargo, tenía otras prioridades. Un hambre voraz y un frío que le calaba los huesos lo hicieron temblar. Necesitaba comida y rápido. De alguna manera, terminó en un pequeño restaurante, donde una señora mayor le sirvió un plato de sopa. Estaba tan débil que apenas podía sostenerse, pero con cada cucharada, la vida parecía volver a él. La mujer, al verlo tan demacrado, no pudo evitar preguntarle si venía de alguna mazmorra. Ehuijae, ya con el alma en el cuerpo, se sintió refrescado. Fue justo ahí, mientras comía, que la televisión del local captó su atención. Un documental conmemorativo hablaba de un evento de hace 8 años. La aparición de una grieta de grado 5 en el mar del oeste, que de repente se intensificó a grado 1. Para cerrarla, el gobierno había desplegado al cazador J, junto a 14 cazadores de rango A y 30 de rango B. La grieta se cerró, sí, pero la tragedia fue que ninguno de ellos regresó. En ese momento, Ehuijae se dio cuenta. Él era J. Él era parte de ese equipo. Su corazón se aceleró mientras la noticia continuaba. 3 meses después de la misión, la Oficina de Gestión de Despertados confirmó que nadie sobrevivió. Un presentador, el reconocido cazador Song Jojeon, líder del gremio Samra, declaró que sin J, el país no tendría futuro, elogiando el sacrificio de él y sus 44 compañeros que valientemente aseguraron el mañana. La cuchara se le resbaló de la mano a Ehuijae. Los héroes estaban muertos, y él era uno de ellos, pero estaba vivo. Con un nudo en la garganta y una mezcla de alivio y angustia, Ehuijae miró a la señora del restaurante. «Disculpe, ¿me prestas tu teléfono por un momento?» Ehuijae se acercó al teléfono del restaurante con una urgencia que le quemaba por dentro. Marcó el número que guardaba en su memoria, el de su antiguo contacto, esperando una señal, una voz familiar. Pero la respuesta del otro lado fue un frío: «El número al que marcaste no está en servicio». La línea muerta confirmó sus peores temores. El tiempo había avanzado 8 años, sin dejar rastro de su vida anterior. La realidad lo golpeó como una ola, dejándolo aturdido. ¿De verdad había saltado 8 años hacia el futuro? ¿Estaba él realmente muerto para el mundo? No podía aceptarlo tan fácil. Tal vez el director simplemente había cambiado el número, pero la verdad se le impuso. Necesitaba contarles lo que realmente pasó con los cazadores que lo acompañaban, el sacrificio que hicieron por el mundo. Ehuijae sentía una punzada, la necesidad de volver a esa grieta, de corregir el pasado. Pero una voz en su cabeza, quizás un recuerdo lejano o una parte de su propia sabiduría, le recordó que el mundo había cambiado. Con tu poder, todos van a depender de vos, te van a buscar para que los salves. Pero, Ehuijae, todavía sos joven, no tenés que salvar a todo el mundo, está bien huir. Con esas palabras resonando, Ehuijae se quitó el reloj de la muñeca. Se lo ofreció a la señora del restaurante, una especie de depósito, prometiéndole que volvería a buscarlo más tarde. Era un gesto de gratitud, pero también una señal de su partida inminente. Mirando el mundo 8 años después, era evidente que se había vuelto mucho más estable. Desde las alertas de desastre por grietas hasta los cazadores del buró que respondían rápido a las crisis, la gente vivía esa vida tranquila y segura que él tanto había anhelado.
Le hizo preguntarse si todos esos sacrificios valieron la pena, porque sin Jae el mundo parecía estar increíblemente en paz. Para el mundo, el cazador Jae estaba muerto, y nadie conocía la verdadera naturaleza de la humanidad, el verdadero costo de esa paz. Por eso, Jae decidió vivir en silencio, trabajando de mesero y cocinero, ocultando quién era. En otro lugar, en una librería llena de vida, Jae, ahora vestido con ropa más casual, observaba cómo el nuevo mundo presentaba a sus héroes. Por todas partes había anuncios de servicio público con el cazador Jungbin, un tipo que 9 años atrás era solo un estudiante de academia de policía y ahora era uno de los pocos cazadores de rango S. Jae no pudo evitar pensar cómo el sistema te exprimía una vez que te metías en el buró como recluta especial. De repente, una niña se le acercó, llamándolo tío, con una sonrisa. Le mostró un libro que acababa de elegir, con una portada que decía, ¿qué? El día de, y un dibujo de un cazador que, para su sorpresa, se parecía bastante a él. Jae, con un deje de ironía, pensó que era una descarada infracción de derechos de autor. Aunque se supone que estoy muerto, ¿no? ¿Es demasiado usar mi nombre así?, se dijo a sí mismo, con un amargo sabor. Aún así, le pagó los 30,000 wones a la cajera por el libro de la niña. La niña, encantada, se aferró al libro, ofreciéndose a llevarlo ella misma. Jae, viendo lo mucho que lo quería, le preguntó si era tan importante para ella, a lo que Jaun asintió con un claro sí. Luego, ella, llena de energía, le preguntó a dónde irían después. Él le explicó que primero la llevaría a casa y luego él se iría a preparar para su turno de noche. Jaun hizo un puchero, claramente desilusionada, pero Jae le sonrió, explicándole que tenía muchas cosas que organizar para la noche. Para compensar, le prometió que le compraría un helado para compartir con la abuela, y la niña, aunque no del todo feliz, aceptó. La vida de Jae se había convertido en una rutina agotadora. El restaurante abría a las 6 de la mañana para servir sopa a cazadores con resaca y gente que había trabajado hasta tarde. A la hora del almuerzo, más cazadores llegaban y se iban, llenando el lugar de movimiento. Después, de 2 a 5 de la tarde, Jae se dedicaba a limpiar, preparar los ingredientes para la cena y, lo más importante, recoger a Jaun de la escuela. La noche traía una nueva oleada de clientes, cazadores que, a pesar de las reglas, siempre intentaban pedir más alcohol del límite de 2 botellas de soju. Finalmente, a las 10:20, el restaurante cerraba y Jae podía empezar a limpiar. Mientras barría el local, Jae se quejaba en silencio. No entendía por qué los despertados seguían insistiendo en beber tanto si ni siquiera sentían los efectos del alcohol. Estaba exhausto, pero al sentarse un momento, se dio cuenta de que su nueva vida no era del todo mala. Ya no tenía que arriesgar el pellejo en misiones ni recibir llamadas urgentes de la oficina. Era la existencia tranquila que tanto había anhelado. Pero esa tranquilidad tenía un precio. Últimamente, la pierna de la abuela estaba empeorando día a día. Jae sabía que necesitaba ver a un médico, y quizás hasta una cirugía. Se arrepintió de haber donado todos sus ahorros a la fundación del Rift del Mar del Oeste, pensando que así podría vivir en paz. Ahora, si la situación se complicaba, tendría que considerar colarse en una mazmorra. Los subproductos que se encontraban allí, como gemas o colmillos de monstruos, se vendían a muy buen precio y podrían cubrir los gastos. El problema era, ¿cómo iba a entrar en una mazmorra sin levantar sospechas? Mientras se preguntaba esto, el teléfono del restaurante sonó. Jae contestó, diciendo que el local estaba cerrado. Pero al otro lado de la línea, la voz de la abuela sonaba desesperada. ¿Qué hago, Jae? Jaun desapareció. La noticia lo golpeó como un rayo. ¿Jaun desapareció? La abuela, con la voz quebrada, no sabía a dónde se había ido. Se había escabullido en silencio, como un ratón. El mundo está muy peligroso estos días. ¿Cómo pudo salir sola?, se lamentó la abuela. Jae, intentando mantener la calma, le dijo que primero contactara a la policía y que él saldría a buscarla también, asegurándole que todo estaría bien. La abuela, preocupada, le pidió que se cuidara y que no llegara tarde. Jae, con una sonrisa forzada, le dijo que no se preocupara por él y que hablarían más tarde. Después de colgar, Jae tomó un trapo y la escoba, su mente trabajando a 1000 por hora. No había habido ninguna notificación de grietas de emergencia, así que era poco probable que fuera un accidente relacionado con monstruos. Con los puños apretados, se dijo a sí mismo que nada grave le pudo haber pasado a Jaun.
Su determinación era palpable. Ni corto ni perezoso, Ewijay activó su visión de rastreo, una habilidad que le permitía ver la ciudad como un mapa digital de energía. Con ella, empezó a buscar a Jaun con la esperanza de encontrar algún rastro, algún indicio de por dónde pudo haber ido. Mientras escaneaba los alrededores del restaurante, sus ojos, ahora brillantes, detectaron una extraña concentración de energía púrpura en un callejón cercano. No era la típica señal de un monstruo, lo que lo inquietó aún más. Pensó que si eso resultaba ser un peligro y Jaun andaba cerca, no se lo perdonaría. Así que, con el delantal puesto, se lanzó a investigar, ocultándose entre las sombras. Lo que encontró fue un cazador de rango S, envuelto en un aura oscura y usando una máscara de gas bastante particular. Estaba de pie junto a un hombre inconsciente en el suelo. Ewijay, que solo quería seguir su camino y evitar problemas, intentó pasar desapercibido, pero el cazador enmascarado lo detuvo de repente. «Vos», le dijo con voz grave, «¿qué haces acá a esta hora?». Ewijay, intentando mantener su fachada de civil, le explicó que trabajaba en el restaurante y que estaba buscando a su sobrina, Jaun, que había desaparecido. Incluso le dio una descripción de la niña, preguntándole si la había visto. El cazador respondió con un simple «ni idea». Cuando Ewijay intentó irse, el enmascarado lo volvió a detener. Le dijo que quería preguntarle al tipo tirado en el suelo, y para eso lo pateó sin pensarlo 2 veces, como si solo quisiera desquitarse. Ewijay, por dentro, pensó que el tipo solo quería patearlo, pero por fuera agradeció la ayuda y se preparó para irse de una vez. Pero no, el cazador enmascarado lo detuvo una tercera vez. «Esto es raro», dijo el enmascarado, inclinando la cabeza. «¿Ya nos conocimos antes?». Ewijay, por supuesto, lo negó rotundamente. El otro cazador, con un toque de arrogancia, respondió que no había forma de que él no se acordara de alguien tan llamativo como él mismo. Finalmente, le permitió irse, pero con una advertencia clara, que no contara nada de lo que había visto. Mientras Ewijay se alejaba, el cazador enmascarado, ahora solo, soltó un fuerte resoplido, como si estuviera conteniendo algo, y una explosión de energía oscura se liberó de su cuerpo. Claramente, él también tenía sus propios secretos y batallas internas. Ewijay se mantuvo firme, bloqueando los pinchos de energía que el misterioso cazador le había lanzado. Por un momento, olvidó por completo su fachada civil, reaccionando con una velocidad y fuerza que no correspondían a alguien común. El enmascarado lo miró con sorpresa, mientras Ewijay se maldecía internamente. ¿Qué civil reacciona así a un ataque? Intentó salir de la situación explicando que tenía que irse con urgencia a buscar a su sobrina, pero el cazador lo detuvo, insistiendo en saber su nombre. Ewijay, intentando mantener la calma, le dijo que no tenía. El enmascarado, con su extraña lógica, asumió que todavía no había elegido un nombre de cazador, y hasta se ofreció a darle uno. Ewijay solo quería salir de ahí, pero el tipo no lo dejaba, recordándole que no era seguro que una niña anduviera sola a esas horas. El enmascarado le ofreció ayuda, llamando a su gente para encontrar a Jaeun, pero Ewijay prefirió recurrir a la policía. Cuando el otro le propuso llamar a la oficina de despertados, incluso mencionando a Jung Bin, Ewijay se tensó. Frustrado, le preguntó qué era lo que quería de él. El cazador enmascarado se acercó, revelando el verdadero motivo de su insistencia. Quería saber si el cucharón que Ewijay llevaba era un arma S-Class no declarada, y lo más importante, si él era un despertado no registrado. A Ewijay le hervía la sangre. Pensó en Jaeun para calmarse, y con toda la compostura que pudo reunir, negó lo del registro. «Estoy diciendo la verdad», le dijo, «a menos que mi registro de persona desaparecida haya sido borrado por un informe de defunción». El enmascarado no le creyó ni un poco, espetándole que se esforzara más para mentir. Sin más preámbulos, el cazador enmascarado lanzó otro ataque. Ewijay lo bloqueó con el cucharón, las chispas volando, revelando aún más su increíble fuerza. ¿Es veneno de basilisco esta reacción?, se preguntó el enmascarado, sorprendido. No puede ser que no conozca a alguien tan fuerte como vos y que además seas un despertado no registrado. Ewijay sentía la tensión en su brazo. Con su identidad cada vez más expuesta, el enmascarado hizo una última pregunta. «¿Cuántos años tenés?». Ewijay respondió, 24.
El cazador, incrédulo, lo reprendió por su informalidad. La situación, aunque grave, tenía sus toques absurdos. El cazador, todavía irritado, le soltó que, aunque parecieran de la misma edad, él había comido 5.000 tazones de arroz más que Eugay, una forma de decirle que le llevaba años y experiencia. Eugay, en un intento de calmarlo, o quizás para seguirle el juego, aceptó llamarlo Hyung, el término respetuoso para un hermano mayor. Pero esto solo confundió y molestó más al enmascarado, quien no quería ese tipo de cercanía. Aún así, Eugay, con una sonrisa interna, siguió llamándolo así, disfrutando de verlo frustrado. Pero la burla no duró mucho. Eugay cortó el juego, la paciencia se le agotó. «Dejemos de jugar con palabras y vayamos al grano», dijo, su mirada volviéndose seria. Declaró que la sesión de preguntas y respuestas había terminado, y empezó a irse, argumentando que no había mentido, solo que el enmascarado no le había creído, y que de todas formas no tenía por qué responderle. Incluso se dio el lujo de preguntarle al cazador cómo se sentía al ser atrapado en su propia trampa de palabras. Justo cuando Eugay estaba a punto de desaparecer de su vista, el cazador enmascarado contestó una llamada. Habló brevemente, indicando que lo enviarían y que lo cuidaran bien, refiriéndose al hombre inconsciente en el suelo. Entonces, con una pequeña sonrisa, le dijo a Eugay: «Encontraron a tu sobrina». Eugay, aliviado, preguntó de inmediato dónde, y el cazador respondió que estaba en el parque de juegos al lado de la iglesia. «Gracias», dijo Eugay con una urgencia palpable, dispuesto a correr hacia allá. Antes de que Eugay se fuera, el enmascarado, ahora con una expresión más seria y enigmática, soltó su nombre, Lee Se-young. Luego añadió: «Nos vemos la próxima vez». Eugay no perdió un segundo, corrió a toda velocidad por la calle, con la única misión de encontrar a Jaun. Se-young lo observó alejarse y después se giró hacia el hombre en el suelo, levantándolo. Una energía oscura comenzó a brotar a su alrededor mientras pensaba: «Esto está pasando muy seguido últimamente, maestro del gremio». Mientras Lee Se-young seguía inmerso en sus sospechas sobre el maestro del gremio, uno de sus subordinados, un tipo con gafas y un gato en brazos, le informó que Eugay ya se había reunido con Jaeun en el parque. La niña, feliz, lo había llamado tío y corrido a sus brazos. Se-young le ordenó que siguiera vigilando. El subordinado, un poco sorprendido por la confidencialidad de la base de datos, aceptó a regañadientes, quejándose de lo duro que era su trabajo. Se-young le pidió que revisara la base de datos de los despertados, filtrando hombres de la edad y estatura de Eugay, rango B o superior y, por algún motivo, que tuvieran una cara bonita. Se-young también preguntó por el trasfondo familiar de Jaeun, dejando claro que su verdadero interés era Eugay. Mientras tanto, en la casa, Jaeun ya estaba a salvo, aunque un poco fastidiosa por no querer dejar el parque. La abuela, aliviada pero todavía asustada, la regañó suavemente por andar sola de noche, expresando su profundo alivio y el miedo que le había provocado su desaparición. Eugay intervino, prometiendo hablar con la niña al día siguiente y calmando a la abuela, pero no pudo evitar notar que la pierna de ella no mejoraba como decía. «¿Mi pierna? Ya está casi curada», dijo la abuela. Eugay pensó: «Mentira, todavía estás poniendo más peso en tu pierna ilesa». Al despedirse, Eugay le preguntó a la abuela si podía salir por la ventana, con la excusa de que tenía algo que resolver. Era obvio que Lee Se-young no lo iba a dejar ir tan fácil. Desde la ventana, Eugay notó que habían enviado a alguien para vigilarlo. Con sus pasos silenciosos, logró salir sin ser detectado. Vio a los agentes apostados, 2 en la puerta principal y 2 más en el callejón. No hubo movimientos inusuales detectados. Parece que no se dieron cuenta de que me escabullí por la ventana. A pesar de que su primer instinto fue noquearlos a todos, Eugay reflexionó que probablemente respondían a una cadena de mando. No tenía sentido meterse en líos innecesarios con la organización de Se-young. El desorden que le generaría limpiar la situación no valía la pena. Así que, con un suspiro, se alejó. Los agentes, ajenos a la huida sigilosa de Eugay, se quejaban del aburrimiento. «Parece que se fueron a dormir», dijo uno. El otro sugirió esperar media hora más y luego ir a buscar algo de comer, dando por terminada la vigilancia por el momento. Pero lo que los agentes no sabían era que Eugay seguía cada uno de sus movimientos. Apenas uno de ellos terminó de hablar, una figura silenciosa se les acercó por la espalda. Los 2 guardias cayeron al suelo aturdidos, sin siquiera saber qué los había golpeado.
Eui-jae, con su uniforme de trabajo, se aseguró de que estuvieran bien, solo noqueados, y luego revisó las pertenencias de uno. Encontró una identificación de la Wave Guild. Para Eui-jae, esto confirmaba algo que ya intuía. Aunque los cazadores tenían la obligación de proteger a los civiles, no todos actuaban con la misma rectitud. Y en el fondo, sabía que siempre había una amenaza mayor al acecho. Decidió dejarles una pequeña advertencia, un gesto sutil que solo él y un cazador de su nivel entenderían. De vuelta en el restaurante, Eui-jae se metía en la rutina de preparar los ingredientes, pero su mente no estaba tranquila. Las agujas del reloj parecían moverse más lentas de lo habitual. Mientras tanto, a la distancia, el enmascarado Lee Sa-young, con su aura oscura, lo observaba. «Lo veo todo», pensó, «incluso a este tipo con un delantal. Nos vemos la próxima, Eui-jae». Era una declaración silenciosa, una advertencia de que sus caminos volverían a cruzarse. La tensión se sentía en el aire, y Eui-jae, aunque no escuchó esas palabras, sintió la presencia. Molesto, se quitó el delantal y le pidió a su asistente virtual que buscara información sobre Lee Sa-young. Los resultados lo sorprendieron. No solo era el tercer cazador de rango S de Corea, sino también el nuevo cazador #1. Además, se mencionaba que el gremio Wave al que pertenecían los agentes que noqueó estaba conformado únicamente por individuos de élite. Eui-jae no podía creer su mala suerte. ¿Cómo había terminado topándose con el cazador número 1 del país? Él solo quería una vida tranquila en un restaurante de sopas, no que se convirtiera en un punto caliente para cazadores. Y encima, el tipo más fuerte de Corea lo había descubierto en un callejón oscuro mientras peleaba contra un tipo que lanzaba espinas. Tenía demasiadas preguntas y ninguna respuesta clara. Intentó buscar información sobre el hombre erizo en internet, pero no encontró nada. Era como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Esto solo lo llevó a una conclusión. La información estaba siendo controlada desde arriba o circulaba de forma secreta. Si eso era cierto, la amenaza más grande en este momento no eran los monstruos, sino que Lee Sa-young lo encontrara y pusiera en peligro a la abuela y a Jeon. Su prioridad era mantenerlos a salvo, a toda costa. Mientras tanto, en otro lugar, Lee Sa-young observaba algo con una intensidad perturbadora. En su mano sostenía una pequeña nota con un mensaje ominoso: «Toca a esta gente y estás muerto». Alguien a su lado le preguntó qué miraba con tanta concentración, sin saber el peso que cargaba el número 1 de los cazadores. Corea del Sur, conocida por sus poderosos cazadores, se regía por 3 gremios principales. El primero era Sambra, liderado por el maestro Son Jo-hoon, el pionero en alcanzar el rango S tras despertar sus poderes. Le seguía Seo-won, reconocido como el primer gremio oficial del país, enfocado en la investigación, la riqueza y la fama. Y finalmente estaba Wave, un gremio definido por 2 características clave: élite y, por supuesto, Lee Sa-young. Poco después, dentro de las oficinas del gremio Wave, las cosas estaban un poco tensas. Un asistente le preguntaba a un hombre más grande, el vicelíder, sobre una carta misteriosa. Este, visiblemente impaciente, solo le dijo que dejara de ser tan metido y se fuera a la reunión. Cuando empezó la junta, el vicelíder notó 4 asientos vacíos en la larga mesa de conferencias. Preguntó la razón y Jisoo, la cazadora de pelo rojo, le explicó con una sonrisa que sus compañeros estaban en la enfermería. Sorprendido, el vicelíder insistió, ya que ni siquiera habían entrado a una mazmorra. Jisoo, con un encogimiento de hombros, le contó que simplemente volvieron golpeados de algún lado. El vicelíder se indignó, preguntando quién se había atrevido a atacar a su gente y si lo iban a dejar pasar. Jisoo, riéndose, le dijo que, por supuesto, querían ir a buscar al culpable, pero el maestro del gremio, Lee Sa-young, les había ordenado que no lo hicieran. Sa-young, sentado en silencio con su máscara puesta, escuchaba la conversación. El vicelíder lo encaró, preguntándole por qué dejaría pasar algo así, cuando esa no era la forma de hacer las cosas en Wave. Pero Sa-young mantuvo la calma, reiterando que era su orden y que debían enfocarse en la reunión. El vicelíder frustrado aceptó a regañadientes y le pidió a Jisoo que después les resumiera la reunión a los heridos, lo que ella aceptó con un quejido. Así, la junta se puso en marcha. El vicelíder informó que la nueva mazmorra puesta a subasta ese trimestre era una subterránea en la tercera calle de Jongnon, un lugar muy valioso para obtener materiales de vitalidad y pociones de recuperación.
Jisoo y el gerente de gafas se sorprendieron de que el gobierno la subastara y predijeron que el precio sería altísimo. Aún así, todos, incluyendo a Sa-young, votaron a favor de ir por ella. Justo cuando el vicelíder estaba por dar por terminada la reunión, Sa-young lo interrumpió con un «espera». Todos lo miraron con extrañeza. El vicelíder, un poco exasperado, le preguntó si quería hacer una oferta adicional o robar los derechos de otro gremio. Pero Sa-young ignoró las especulaciones y preguntó directamente: ¿alguna vez vieron a un hombre con un delantal de marca de Sohu por esta zona? Y agregó: también llevaba un cucharón grande y tenía un aspecto delicado. Su pelo era negro o quizá gris. Sus compañeros lo miraron confundidos, susurrándose si Sa-young se había vuelto loco o si venía de un almacén. No entendían por qué el maestro del gremio preguntaba algo tan aleatorio. Sa-young, molesto por su falta de seriedad, los tildó de inútiles. El vicelíder, enojado, golpeó la mesa, partiéndola junto con su tablet, y le recriminó a Sa-young por traer a colación a un tipo con un delantal en medio de una reunión de ofertas. El gerente, sin perder un segundo, le avisó al vicelíder que se le cobraría el costo del podio y la tablet. Finalmente, la reunión terminó. Sa-young se levantó para irse. El vicelíder le gritó que no se saltara las comidas otra vez, pero Jisoo le dijo que eso era inútil, que eso era algo de todos los días. Ella sugirió ir a tomar una sopa para la resaca, a lo que el vicelíder, con una cara de disgusto, replicó que no comería con ella si iban a volver a pedir eso. Pero sus colegas parecían haber escuchado al vicelíder, porque en cuestión de segundos la oficina estaba vacía. No quedaba nadie, y el hombre se quedó solo, sorprendido de la rapidez con la que se habían escapado. Con un ataque de ira contenida, el vicelíder se convenció a sí mismo y a nadie más de que no iba a ese lugar de sopa por gusto, sino para recopilar información y hacer contactos con otros cazadores, dejando bien claro que no era por la deliciosa sopa para la resaca. Y definitivamente no por la deliciosa sopa para la resaca. Justo en ese momento, como si el destino se burlara de él, Eui-jae apareció con una bandeja, ofreciéndole sopa y preguntándole si quería picante extra. Al verlo, el vicelíder conectó los puntos. Ese delantal, ese aspecto delicado, el color de pelo, era la descripción exacta que Lee Sa-young había dado. Sorprendido, apenas pudo preguntar si él era un cazador, a lo que Eui-jae, confundido, simplemente le preguntó: ¿señor? El vicelíder disimuló su sorpresa pidiendo mucho picante. Mientras Eui-jae iba a buscarlo, el vicelíder no podía creer que alguien tan bonito y apuesto trabajara en un lugar tan cutre. Recordó los rumores, había perdido a su familia en una grieta y ahora ayudaba a su abuela, la dueña del local. Pensó que era bueno tener gente joven ayudando y se tranquilizó al saber que su abuela no lo juzgaría. Aún así, le extrañó que no fuera cazador o funcionario, como la mayoría de los jóvenes. Eui-jae le trajo la sopa y el vicelíder. Comiendo, rápidamente descartó la idea. Ni loco Sa-young estaría buscando a un camarero de sopa. Para la resaca, se dijo, seguro de que sus caminos nunca se habrían cruzado. Mientras tanto, en otra parte, Jung-bin, un cazador de rango S, le reprochaba a Lee Sa-young por usar la base de datos de los despertados para fines personales, mientras Sa-young, con un suspiro, parecía más preocupado por otro cazador de menor rango involucrado en el asunto. Jung-bin intentó redirigir su atención a un problema más urgente, un despertado de rango B no registrado que andaba suelto, destacando las graves consecuencias legales. Pero Sa-young lo interrumpió, mostrándole una tablet. Le explicó que, a pesar de haber revisado la base de datos hasta el rango F, la persona que estaban buscando no aparecía. Sa-young enfatizó que esa persona no solo había bloqueado su ataque, sino que también había desviado el golpe de un demonio, confirmando que se trataba de un despertado no registrado en Corea. Eui-jae, ajeno a las conclusiones de Sa-young, estaba en casa intentando teñirse el pelo con la ayuda de Jae-un. Entre risas y preguntas sobre si le había quedado bien el tinte, la niña, que hacía sus deberes, lo corrigió un par de veces, asegurándole que la parte de atrás no estaba bien pintada y de paso lo cuestionó sobre una respuesta equivocada en su tarea. Eui-jae, divertido, le dijo que se fijara en el espejo y que volviera a intentar resolver el problema mientras él iba a checar. Ya solo en el baño, Eui-jae se miró al espejo, un poco molesto. Su tinte se desvanecía muy rápido y no era para nada barato. Pensó que seguramente era por su habilidad de recuperación acelerada, que hacía que el color no le durara nada. Con un toque de orgullo, bromeó consigo mismo.
Si el restaurante de la abuela no funcionaba, siempre podía dedicarse a ser peluquero. Pero esa tranquilidad se rompió de golpe cuando le llegó un mensaje de Jae-un. «Tío, hay una persona extraña en la puerta». La expresión de Eui-jae cambió por completo. Sin perder un segundo, activó sus pasos silenciosos y se acercó a la puerta, viendo una figura borrosa a través del cristal. Antes de abrir, le ordenó a Jae-un que se quedara atrás. El hombre de afuera, desquiciado, balbuceaba incoherencias. Eui-jae lo golpeó con un puño certero, enviándolo al suelo de una patada, y notó que estaba en el mismo estado anómalo que había visto antes, como aquel demonio que Sa-young mencionó. Con la preocupación por Jae-un como prioridad, le gritó que cerrara la puerta con llave apenas saliera. Eui-jae se lanzó de nuevo sobre el tipo, golpeándolo con una fuerza brutal. El atacante, a pesar de estar herido y cubierto de sangre, se reía de forma inquietante. «¡Para de reírte! ¡La nena te va a escuchar!», le gritó Eui-jae, furioso por la perturbación de la paz de Jae-un. Decidido a terminar con eso de la forma más discreta posible, tomó una decisión rápida y contundente, y con un crujido lo inmovilizó por completo. Al examinar al sujeto en el suelo, Eui-jae notó algo aún más extraño. El hombre tenía unas espinas que sobresalían de su cuerpo. Lo más desconcertante era que este tipo de demonio parecía aparecer solo de noche, pero ahora estaba ahí, a plena luz del día. Buscó información en internet sobre erizos, despertados con espinas o cualquier cosa parecida, pero no encontró absolutamente nada. Mientras tanto, Sa-young reflexionaba sobre lo sucedido. Ya no creía que Eui-jae solo quisiera que no se hablara de sus actos violentos, sino que sospechaba que buscaba ocultar la existencia misma de estos seres. Si el objetivo era mantener a los cazadores en silencio, ¿por qué Eui-jae lo había dejado ir? Para Sa-young hubiera sido mucho más sencillo eliminarlo que intentar silenciarlo. Eui-jae se alejaba del lugar, visiblemente afectado por los eventos, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Detrás de una puerta entreabierta, Jae-un lo observaba, con los ojos llorosos y el miedo reflejado en su carita. Eui-jae se acercó a la puerta, su voz suave, llamando a Jae-un. La niña, todavía asustada, se asomó con cautela, preguntando si esa persona extraña ya se había ido. Él le aseguró que sí, que todo estaba bien y que el atacante ya no estaba a la vista. Con un sollozo ahogado, Jae-un corrió a los brazos de Eui-jae, quien la sostuvo con fuerza, tratando de transmitirle toda la calma que podía. Pero en el fondo, Eui-jae se preguntaba si había sido demasiado blando. Su mano temblaba, un reflejo de la furia y la preocupación que sentía. No podía permitirse más errores. Con Jae-un aún aferrada a él, le prometió que reportaría todo a los cazadores y que algo así no volvería a pasar. Jae-un entre lágrimas asintió y le sugirió que le contara también a Jungbin y a Honeybee. Eui-jae sonrió con una pizca de ironía, diciendo que eso sería un poco difícil, pero que lo primero era lavarse el tinte del pelo. Jae-un se quejó de que olía mal y Eui-jae bromeó para que no lo malinterpretara, compartiendo un pequeño momento de normalidad antes de que su expresión se endureciera. La decisión estaba tomada. Mientras tanto, Lee Sa-young, el líder del gremio Wave, llegaba a un laboratorio médico. Un científico junior lo recibió, guiándolo rápidamente hacia el Dr. Nam Woo-jin. Sa-young, sin perder el tiempo, fue directo al grano. Quería ver al demonio. En el laboratorio, sobre una mesa de examen, yacía la criatura con espinas, ensangrentada y gravemente herida. Sa-young examinó el cuerpo, notando que, aunque su cara estaba hundida por un golpe brutal, esa no había sido la causa de su muerte. El Dr. Nam confirmó que el demonio había muerto por el cuello roto. Destacó que estos seres eran tan resistentes que la fuerza común no podía someterlos, haciendo la pregunta obvia: ¿fue un cazador quien lo hizo? La respuesta fue sorprendente. Un civil aterrorizado había encontrado el cuerpo y lo había reportado. Intrigado, Sa-young preguntó dónde lo habían encontrado. El Dr. Nam reveló el dato crucial. Estaba cerca del mismo callejón donde apareció otro demonio la última vez, cerca del depósito de chatarra. Y como si eso no fuera suficiente, le mostró unas espinas del demonio, dobladas de una forma que nunca antes habían visto, como si hubieran chocado contra algo increíblemente duro. Nadie en la base de datos tenía un registro de algo similar. Sa-young, con una sonrisa enigmática y sus ojos brillando con un aura morada, sintió que la frustración se desvanecía. Finalmente, tenía una pista concreta.
Después de que Sayong consiguiera esa pista, Eun-jae se despertó al día siguiente sintiéndose extrañamente renovado, algo raro para él. Sin pensarlo mucho, le pidió a su asistente virtual, Nexby, que le leyera el horóscopo del día. La respuesta fue, para decir poco, alarmante. Le advirtió de peligros por todos lados, de ser extremadamente cuidadoso y de que hasta una hoja que caía podría causarle problemas. Eun-jae, riéndose, se preguntó si era un horóscopo o una advertencia de asesinato, sobre todo cuando luego le sugería que saliera por un encuentro agradable por la tarde. Lo catalogó de basura y decidió que, a pesar de todo, se mantendría precavido. Pero la vida, o el destino, tiene un sentido del humor retorcido. Sayong apareció de la nada en la entrada de su restaurante con su característica máscara de gas. Lo saludó con confianza, como si fuera lo más normal del mundo, y hasta le hizo un cumplido sobre el delantal que llevaba puesto. Eun-jae y los otros clientes no podían creer lo que veían. Los murmullos llenaron el lugar. ¿Lee Sayong comiendo afuera? ¿Y en un lugar así de humilde? Era el cazador número 1, conocido por evitar multitudes y lugares informales, y su presencia era un verdadero espectáculo. Ignorando las miradas y los chismorreos, Sayong caminó directamente hacia una de las mesas sucias en el medio del restaurante y se sentó. Eun-jae, ya con los nervios de punta, le dijo que la mesa no estaba limpia y que si podía sentarse en otro lado. Pero Sayong se negó, diciendo que le gustaba ese lugar porque de ahí podía ver la tele. Un cliente habitual, Bae Won-woo, se quejó del menú, diciendo que solo tenían sopa para la resaca. Eun-jae, molesto por la falta de tacto, le dijo que si iba a quejarse, mejor se fuera. Won-woo, con una sonrisa forzada, rápidamente pidió 2 platos de sopa para evitar problemas. Eun-jae, aunque harto, sabía que no podía hacer nada. Eran clientes que pagaban, y eso era todo. Intentó encontrar un poco de paz mental mientras limpiaba la mesa y preparaba los pedidos. Pero antes de que pudiera terminar, Sayong lo interrumpió de nuevo, volviendo a preguntar algo sobre el menú, como si quisiera llevarlo al límite. Mientras limpiaba la mesa y preparaba los pedidos. Pero antes de que pudiera terminar, Sayong lo interrumpió de nuevo, volviendo a preguntar algo sobre el menú, como si quisiera llevarlo al límite. La situación se ponía tensa, y para colmo, justo cuando AJ veía entrar a más clientes, estos se ponían nerviosos y salían disparados, diciendo algo sobre un capitán y que ya se iban. AJ, que ya estaba por los aires de la bronca, pensó que bien podría llamar a la policía por obstrucción de negocio, pero se contuvo y activó su cara de póker para no perder los estribos. Sirvió los 2 tazones de sopa que quedaban con un golpe seco sobre la mesa, mientras Sayong lo miraba fijamente. AJ no entendía por qué este tipo, que parecía tan obsesionado con su máscara, no se la sacaba para comer. Así que, con un tono que mezclaba curiosidad y desafío, lo incitó a revelar su cara. Sayong, con una sonrisa burlona, se quitó la máscara, mostrando un rostro que AJ no esperaba, y bromeó con que lo estaba mirando demasiado. AJ se quedó un segundo desconcertado, pero Sayong solo se rió, dándole un golpecito con el dedo como quien le dice «caíste». Sayong empezó a comer su sopa, y aunque su acompañante la alababa, EJ notó que para Sayong el sabor era un poco soso. Al menos, pensó EJ mientras comía, no estaba molestando. La calma duró poco. Cuando el acompañante pidió la cuenta, EJ calculó que eran 30,000 wones, pero Sayong le entregó 2 billetes de 50,000. Confundido, EJ preguntó por qué tanto, a lo que Sayong, con una sonrisa, le dijo que era también por los otros tazones, los que no se llegaron a servir. Es decir, estaba pagando por los clientes que él mismo había ahuyentado. «Te dije mi nombre antes, ¿no me buscaste?», lo provocó Sayong con una expresión astuta. «Tengo una lengua venenosa», agregó, «por eso no suelo comer afuera». EJ internamente ya lo había calificado de bastardo chiflado, dándose cuenta de por qué los otros cazadores ni se le acercaban. Sayong, sin inmutarse, le dijo que volvería. «Por favor, no», pensó EJ con todas sus fuerzas. Mientras Sayong, con una sonrisa aún más amplia, le preguntó su nombre. AJ, exasperado, no quería que volviera, pero la provocación no terminó ahí. Sayong lo observó detenidamente y le preguntó si se había teñido el pelo de negro, mencionando que la última vez que lo había visto, sus ojos eran azules. AJ se quedó helado. ¿Cómo demonios sabía eso? Como si nada, Sayong se despidió con un «eso es todo por hoy» y, con una sonrisa aún más desconcertante, le entregó una tarjeta dorada. «Por favor, toma el pago por adelantado, Hyung», le dijo, revelando una suma de 15 millones de wones.
Con ese gesto final, Cy-Young dejó a AJ completamente abrumado y con muchas preguntas en la cabeza. A los pocos que quedaban en el restaurante, la escena los dejó boquiabiertos, y en la cabeza de AJ solo resonaba un «este loco de mierda». Las noticias y comentarios no tardaron en esparcirse por foros online, donde la gente comentaba que el gremio Wave ahora cenaba en el restaurante de sopa casi todos los días. Al principio les parecía divertido, pero la cosa se puso seria cuando se enteraron de que el mismísimo líder del gremio, Lee Cy-Young, había prepagado una suma millonaria para que comieran ahí. La gente lo veía como un comportamiento inmaduro, un capricho infantil del cazador número 1. AJ, intentando buscar una solución, se metió en internet para investigar cómo denunciar a un cazador por obstruir un negocio. Descubrió que debía reportarlo a la Oficina de Gestión de Despertados y que si el cazador era conocido y tenía pruebas sólidas, la oficina actuaría de inmediato. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía hacer una denuncia anónima, ni dar solo las iniciales. Hacerlo público con el nombre del cazador número 1 dividiría al país. Cualquier movimiento en falso contra Cy-Young lo pondría en el centro de una batalla interminable entre sus críticos y sus seguidores. Un dilema real. Pero la provocación de Cy-Young no terminó ahí. Desde aquel día, el líder del gremio Wave se apareció en el restaurante de AJ de forma regular, saludándolo con un alegre «Hola de nuevo, Hyung». Cada vez que lo veía llegar, AJ sentía que era una clara obstrucción a su negocio. Los clientes se alejaban. Nadie quería sentarse cerca de Cy-Young ni de su séquito. EJ empezó a pensar que, para resolver ese problema, tenía que volver a ser cazador o encontrar la forma de ganar mucho dinero. Decidido a actuar, pensó que la mejor manera de exponer a Cy-Young públicamente era grabando sus acciones. El problema era que se enfrentaba a un cazador de rango S, lo que significaba que una cámara normal no serviría. Necesitaría un objeto hecho con subproductos de mazmorra, algo duradero e indetectable. El problema era que, ahora mismo, no tenía un centavo. Recordó los viejos tiempos, cuando como J no se sentía pobre. Decenas de millones de wones no eran un problema. Ahora, ese dinero era una fortuna. Por un momento, se le cruzó por la cabeza la idea de volver a registrarse como cazador, pero rápidamente la descartó. Era demasiado arriesgado. El nuevo sistema de la Oficina de Gestión de Despertados no existía cuando él estaba activo, y si sus datos se filtraban o si su dispositivo era destruido, su vida tranquila se acabaría para siempre. EJ se dio cuenta de que si no fuera por ese caprichoso de Lee Cy-Young, no estaría en esa situación. Agobiado por la situación, EJ se puso a buscar en el fondo de un cajón y entre objetos viejos encontró una piedra mágica. En el pasado, esas cosas eran casi inútiles, así que las tenía ahí tiradas, pero ahora se rumoreaba que su valor había subido un montón. Se le encendió la lamparita. Si vendía una, tal vez le alcanzaba para comprar el dispositivo de grabación que necesitaba. Intentó usar una aplicación de compra y venta general, la Tomato Market, porque para el mercado de cazadores, el Hunter Market, se necesitaba una identificación especial que él ya no tenía. Quiso iniciar sesión con su cuenta antigua, pero para su sorpresa no existía. Seguramente la habían borrado por inactividad. Así que sin más remedio decidió registrarse de nuevo. Mientras pensaba en un nombre de usuario, le vinieron a la mente ideas relacionadas con su restaurante, como ajo, sopa antirresaca o hueso, pero al final se decantó por Mr. Easy. Una vez registrado, EJ sacó un par de fotos a la piedra y la publicó, con el título «Se venden piedras mágicas», preguntándose si 80 millones de wones sería un buen precio. Con esa plata, pensó, podría comprarles abrigos nuevos a Jaun y a la abuela, e incluso ayudar con los costos de la cirugía de pierna de su abuela, y de paso, hasta le alcanzaba para un cucharón nuevo para el restaurante. Apenas subió la publicación, el teléfono empezó a vibrar como loco. Mensajes y más mensajes llegaban sin parar. EJ se sorprendió, creyendo que su celular se había descompuesto, pero al ver el bombardeo de comentarios y ofertas, se dio cuenta de que el problema era otro. La gente le preguntaba de todo, le hacían propuestas extrañas, otros lo acusaban de estafador y algunos incluso lo insultaban sin conocerlo. Un caos. Era obvio que había subido el precio de las piedras mágicas y él, que había estado desconectado tanto tiempo, no tenía ni idea de lo mucho que valían. Abrumado por la avalancha de atención y la toxicidad de algunos usuarios, EJ decidió cortar por lo sano y borrar la publicación.
Dijo que la eliminaba por el spam y los usuarios maleducados, y añadió, para sí mismo, que le habían insultado. Pero el daño ya estaba hecho. Apenas 2 minutos después de que se eliminara su anuncio, la noticia se había vuelto viral. Publicaciones anónimas circulaban con capturas de su piedra mágica, la calificaban de grado A+ y se preguntaban por qué alguien vendería semejante tesoro en un mercado civil y no en el de cazadores. Los comentarios de la gente se disparaban. Algunos teorizaban sobre el tipo de cazador que debía ser Mr. EZ para tener una piedra así, mientras otros, con un tono más oscuro, preguntaban cosas como ¿cómo tenés Wi-Fi allá?, sugiriendo que Mr. EZ podría estar en un lugar remoto o peligroso. Entre los interesados apareció Hong Ye-sung, un cazador de rango S y artesano único, clasificado como el 7º más importante de Corea. Estaba desesperado por la piedra. Lo vieron pataleando y gritando a su acompañante, exigiéndole que consiguiera la piedra a toda costa, mientras el otro intentaba calmarlo. El cazador de rango S, Hong Ye-sung, seguía en su exilio autoimpuesto en Jirisan, pataleando y refunfuñando. Junto a su acompañante, un oficial del gobierno, discutía cómo era posible que el Wi-Fi en el pueblo de artesanos funcionara tan bien. Parece que Lee Sa-young había arreglado todas las líneas de comunicación a cambio de unos guantes hechos a medida, algo que a Ye-sung no le hacía ninguna gracia. Quería cortar la conexión apenas terminara su trabajo, pero el oficial le recordó que él mismo había pedido ser encerrado y tenía una fecha límite inminente para fabricar todas las armas que le pidieron. Ye-sung, un artesano prodigio con una habilidad especial para rendir increíblemente bajo presión a pesar de ser un procrastinador empedernido, le mostró el teléfono al oficial. En la pantalla, la piedra mágica de Eui-jae brillaba. Aseguró que con ella podría crear un arma de rango S+, algo nunca antes visto. El oficial, sorprendido, se dio cuenta de la magnitud de la afirmación. Si Ye-sung, el mejor, lo decía, la piedra era de una calidad excepcional. Además, era un tipo de piedra nunca antes vista en el país, lo que la hacía aún más sospechosa. Mientras, Lee Sa-young también seguía investigando de dónde había salido una piedra así, tan de repente. Ye-sung seguía en su rabieta, exigiendo la piedra, con el oficial intentando mantener la calma y recordándole que una piedra tan pura solo podía haber caído en manos de alguien de los más importantes. ¿Por qué entonces la había publicado en el Tomato Market como un aficionado en lugar de usar los canales adecuados? El oficial, con una sonrisa de confianza, le dijo a Ye-sung que se calmara, que él mismo se encargaría de encontrar la piedra. Tenía un presentimiento, una corazonada de que al buscarla encontraría algo aún más valioso. Ajeno a todo este revuelo, Eui-jae estaba en su restaurante. De repente, sintió que le picaban las orejas, una señal de que estaban hablando de él. Y no se equivocaba. Estaba feliz porque Sa-young no había aparecido ese día. Las mesas estaban llenas y el ambiente era tranquilo. 2 clientes, sentados cerca, conversaban animadamente sobre una publicación viral en Hunternet del día. ¿Viste el post del loco que puso una piedra mágica de grado A+ por 80 millones en el Tomato Market? El gremio está en un caos, dijo uno. La otra desestimó la historia, pensando que era un engaño o una foto robada. Pero el hombre insistió. No, amigo, hasta Hong Ye-sung puso una recompensa por esa piedra. Eui-jae, que venía escuchando disimuladamente, se quedó paralizado. ¿Una recompensa? ¿Por qué? Los clientes seguían murmurando, especulando con la fortuna que podrían hacer si la compraban y la revendían. Pero lamentablemente, la publicación ya había sido eliminada. Pensando en cómo dar con ella, uno de los clientes sugirió ir al mercado de pescado de Noryanjin a pedir ayuda a La Caballa, una fuente de información de primera. Eui-jae se sintió frustrado. En sus tiempos, las piedras mágicas eran tan inútiles que los niños las usaban para jugar. 10 años de ausencia y el mundo había cambiado por completo. El mundo, de hecho, había cambiado radicalmente. La tecnología había avanzado a pasos agigantados, descubriendo que estas gemas podían generar energía de forma limpia y eficiente, volviéndolas codiciadas por coleccionistas y cazadores por igual. Las piedras mágicas, antes consideradas chatarra y usadas por niños, ahora eran el nuevo oro. Eui-jae se sentía muerto de la frustración. Su sencilla publicación sobre la piedra mágica en el mercado había provocado un revuelo gigantesco.
En redes sociales, el cazador S-Rank Hong Jae-sung no paraba de hacer posts exigiendo desesperadamente la piedra mágica dorada que Eun-jae tenía, volviéndose viral con cientos de miles de likes y comentarios que lo tildaban de psicópata. Para Eun-jae, Jae-sung solo estaba echando más leña al fuego en su ya complicada vida. En medio de todo esto, la preocupación por su abuela seguía latente. Le preguntó a Heun cómo seguía y la nina le confirmó que la abuela aún cojeaba. Eun-jae se inquietaba, pensando en la posibilidad de una cirugía y en cómo iba a pagarla. Justo cuando creía que las cosas no podían ponerse más raras, el oficial del gobierno Jung Bin, a quien Eun-jae conocía de su vida pasada como J, apareció en el restaurante. Eun-jae se puso tenso, activando su poker face para evitar ser reconocido. Jung Bin lo había visto solo con su máscara de Jae, así que esperaba que no lo identificara ahora. El oficial, con una sonrisa amable, dijo que solo estaba de paso por un viaje de negocios y venía a cenar. Pero la visita de Jung Bin se volvió aún más extraña cuando, para la sorpresa de Eun-jae, apareció Lee Sa-young en el restaurante. Los dos, el oficial del gobierno y el misterioso cazador #1, pidieron sendas sopas para la resaca. Jung Bin, sin perder el tiempo, invitó a Sa-young a sentarse, diciendo que tenían un asunto importante que discutir, pero no en un lugar público. Y para demostrar la seriedad, o simplemente para tener privacidad, sacó una piedra mágica especial de su bolsillo. La piedra brilló, desatando una barrera de energía dorada que los envolvió, aislándolos del resto del restaurante. Eun-jae, aunque no podía escuchar lo que decían, reconoció el objeto de barrera espacial y supo que se venía algo gordo. Adentro de la barrera, Jung Bin miró a Sa-young y le preguntó directamente si ya había encontrado al individuo no registrado del que habían hablado. ¡Uf, qué cierre de capítulo! Así como Eun-jae activó su poker face para no ser reconocido, ustedes activen esa campanita para que no se pierdan nada. Suscríbanse ya para no quedarse fuera y comenten qué manhwa quieren ver en el próximo video. Nos vemos en la próxima locura.